Nosotros humanamente quisiéramos tener un control y un dominio de todo y quisiéramos poder definirlo todo. Incluso nos gustaría tener respuesta para todo. Y sufrimos mucho cuando no encontramos ciertas respuestas y sufrimos mucho cuando algo se nos sale de control. ¿Sí o no? La vida es así, así funciona la vida. Y uno se desespera, y uno se angustia, y a uno le da una rabia, una piedra. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué yo no sabía eso? Claro, es muy normal, es muy humano. Pero lo que humanamente nosotros deberíamos entender es que nosotros no tenemos la respuesta para todo, ni tenemos la manera de definirlo todo. Ese es el caso que pasa muchas veces con Dios. Nosotros no tenemos la manera, humanamente hablando, de definir a Dios. A nosotros no nos alcanza el lenguaje humano para definir muchas cosas de Dios. Entre esas cosas está la misericordia de Dios. Nosotros no tenemos lenguaje humano ni para abarcar ni para definir la misericordia de Dios. Sin embargo, hoy celebramos el domingo de la divina misericordia de Dios. Aunque no tenemos lenguaje humano para abarcar ni definirlo, lo que sí podemos hacer es experimentar la misericordia de Dios. Eso sí, abrirnos a una experiencia de la infinita y el derroche de misericordia de Dios por nosotros. Podríamos decir, en nuestro limitado lenguaje humano, que la misericordia de Dios es la prolongación del accionar, del obrar bondadoso de Dios. La prolongación. Por eso respondíamos bellamente cantando al Salmo 117. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Vamos a repetirlo otra vez. 1, 2 y 3. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Y es desde ahí que podemos decir, en el limitado lenguaje humano, que la misericordia de Dios es la prolongación del accionar bondadoso de Dios. La pregunta es, si es la prolongación, ¿cuándo termina? ¿Cuándo? ¿Cuándo termina? Nunca, nunca, porque la misericordia de Dios es eterna, eterna. Por eso ustedes y yo no tenemos cómo ni abarcar ni definir la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, hermanos y hermanas, es para disfrutarla. La misericordia de Dios es para gozarse en ella. La misericordia de Dios es para experimentarla y experimentándola, testimoniarla, compartirla con los demás. Por eso, en la primera lectura que hemos escuchado hoy del libro de los Hechos de los Apóstoles, que es una continuidad de lo que toda esta semana hemos escuchado bellamente en este domingo de resurrección prolongado. Lo siento por los que no han podido venir o han decidido no venir durante toda la semana a la Eucaristía, que era como domingo toda la semana, para escuchar las maravillas de Dios en los testimonios del Evangelio y de los Hechos de los Apóstoles, en la liturgia de la palabra de esta semana pascual. Pero hoy, los que hemos estado toda la semana o los que han meditado desde su casa la palabra de Dios cada día,
entendemos lo que hoy ha ocurrido. En esa narración que nos dan los Hechos de los Apóstoles, de cómo la misericordia de Dios empieza a hacerse también patente, realidad, se empieza a prolongar, a extender después de la resurrección de Jesús a través del accionar de los apóstoles. Y empieza todo con un milagro, con la curación de un lisiado que pedía limosna y que gracias a la invocación de Cristo resucitado que llevan a cabo Pedro y Juan, lo hacen levantar y lo hacen caminar, tal cual como lo habría hecho Jesús, porque se cumplía la promesa de Jesús a sus apóstoles: ustedes harán cosas igual que yo y hasta mayores. Y gracias a esa experiencia de cuando Pedro y Juan le dicen al lisiado: oro y plata no tenemos, lo que tenemos te damos. En nombre de Cristo resucitado te decimos: levántate y camina. Y el lisiado no solamente se levantó y caminó, sino que hasta saltaba, hasta podía saltar, porque todo lo que procede de Dios procede con abundancia. Todo lo que recibimos de Dios lo recibimos en abundancia. Por eso, hermanos y hermanas, lo que nos muestra la primera lectura es que la misericordia de Dios se manifiesta a través de la sanación. Y nos dice la primera lectura que toda la gente, cuando los discípulos llegaban, le traían todos los enfermos. Y a los enfermos se los ponían por las calles, por el camino, en las plazas, para que los apóstoles, los discípulos, en el nombre de Cristo resucitado, los curaran, los sanaran. Y era así como se prolongaba la misericordia de Dios, fruto de la experiencia del misterio pascual de Cristo. Qué especial, hermanos y hermanas, que la sanación de la que se nos habla en la primera lectura se expresa a través del perdón y de la salvación. El perdón y la salvación. Así era como iban quedando curados y sanados los enfermos, porque se sentían perdonados y se sentían salvados. Es que, hermanos, hermanas, es ahí donde en la vida se experimenta verdaderamente la misericordia de Dios. Es ahí donde ocurre el verdadero milagro de la sanación y de la curación. Hermanos, hermanas, es que a uno de nada le sirve que el Señor lo cure aquí, 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 aquí y en cualquier parte, si uno sigue siendo la porquería, si uno sigue siendo tierra, si uno sigue haciendo daño, si uno sigue haciendo maldad, si uno sigue perjudicando, si uno sigue llevándole la contraria al plan de Dios. Eso no tiene ningún sentido, hermanos y hermanas. ¿Para qué le pide uno curaciones al Señor así y que el Señor lo cure a uno para uno seguir, perdóneme en el término, jodiendo la vida? Qué triste cuando ocurren milagros de sanación, donde los que están alrededor del que fue sanado dicen: ay, ojalá no hubiera sido sanado. Qué triste eso, hermanos y hermanas, porque el Señor no nos sana para eso. El Señor nos sana para que, sintiéndonos perdonados, experimentemos la salvación y disfrutemos de su misericordia por nosotros. Por eso, hermanos y hermanas, no se entiende, es muy extraño, es muy raro cuando uno pide: écheme agua bendita, Padre, écheme agua bendita, pero uno no se confiesa y no comulga. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué sentido tiene ese show? ¿Qué sentido? ¿Qué sentido tiene que a mí me caiga agua bendita si yo no experimento ni el perdón
ni la salvación de Dios. ¿Qué sentido? ¿Qué sentido tiene, hermanos y hermanas, que uno diga, bendígame esta medallita, Padre, bendígame este crucifijo, Padre, bendígame este escapulario, Padre, impóngame las manos, Padre, écheme la bendición, Padre, si uno no se confiesa y uno no comulga? Eso no tiene ningún sentido, hermanos y hermanas. Ningún sentido. ¿Qué sentido tiene, hermanos y hermanas, que uno haga novenitas, que uno haga rezos, que uno pase por un templo y se eche la bendición, que uno rece el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria, si uno no se confiesa y uno no comulga? Eso no tiene ningún sentido, porque es en el sacramento de la reconciliación. El mismo Jesús lo dice en el Evangelio de hoy a sus apóstoles: a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Hermanos y hermanas, los apóstoles se murieron. Entonces, fregados nosotros que no alcanzamos a vivir con los apóstoles. No, se prolonga a través de los ministros. Pero como a nosotros en la soberbia y en el orgullo nos cuesta tanto acoger el infinito amor y el derroche de misericordia de Dios en la limitación humana de los sacerdotes, nos cuesta muchísimo eso, hermanos y hermanas, porque nosotros no alcanzamos a abarcar ni a comprender cómo es que actúa Dios. Por ahí hay un dicho que dice: Dios escribe derecho en renglones torcidos. Y así es como actúa el amor y la misericordia de Dios. Por eso, hermanos y hermanas, no hay resucitado, ni tampoco hay resurrección sin llagas. Oigan bien, no hay resucitado, ni hay resurrección sin llagas. El Evangelio nos narra que cuando Jesús se aparece la primera vez a los discípulos, les muestra las manos y el costado. Les muestra sus manos y el costado para que vean que es Él, que es el mismo, el que fue crucificado y el que fue traspasado. Es el mismo. No es un fantasma como escuchábamos esta semana. No es una fantasía ni un cuento chino. Es una realidad. Es Él el que padeció, el que murió primero para poder resucitar. Porque Jesús, hermanos y hermanas, no se saltó la pasión y muerte. No es como nosotros, que es a toda hora buscando el desvío de por dónde hacemos la trampa, ¿no? Por dónde me meto para que no me toque esto, ¿cómo hacemos? No. Jesús asume. Jesús enfrenta la realidad de la vida en la pasión y en la muerte para alcanzar la resurrección. Con razón, hermanos y hermanas, las imágenes del resucitado siempre traen las llagas de Cristo. Mire. Con razón, hermanos y hermanas, el cirio pascual, que es el signo litúrgico para nosotros del resucitado, Cristo, luz del mundo, llama que jamás se apaga, tiene a través de estos signos las 5 llagas de Cristo. Mire, porque a nosotros nunca se nos puede olvidar que la gloria de la resurrección primero pasó por la pasión y la muerte. Es Jesús diciéndole a los discípulos: miren, soy yo. Aquí están mis llagas, aquí está mi dolor, aquí está mi sufrimiento, aquí está mi pasión y mi muerte, pero ahora están glorificadas. Ahora estoy resucitado. He vencido el dolor, he vencido la oscuridad, he vencido el pecado, he vencido la muerte, y nos hace partícipes de eso. Por eso, hermanos y hermanas, ustedes y yo no somos nadie para hoy
juzgar al pobrecito de Tomás, que por incrédulo, que porque dudó. Todo lo contrario. Tomás nos enseña una realidad muy humana. Nosotros también dudamos. Nosotros también somos incrédulos. Eso forma parte de la realidad humana, porque eso es fruto de nuestras limitaciones humanas. Hermanos y hermanas, Dios no nos va a condenar porque dudamos. Si Dios nos dio la inteligencia nos da la capacidad de dudar. Por tanto, la capacidad de dudar nos la dio Dios. Lo que no puede ocurrir en nuestra vida es que nos quedemos dudando. Es que nos quedemos toda la vida incrédulos. Eso sí no puede pasar. Pero de la incredulidad se sale cuando tenemos la experiencia del resucitado. Cuando tenemos la experiencia en nuestra vida de la misericordia de Dios. Por eso Tomás pide: hasta que yo no meta mi dedo en sus manos, hasta que yo no meta mi mano en su costado, no creeré. Es decir, hasta que yo no toque su dolor, sus heridas, su pasión y su muerte, yo no puedo creer. Y Jesús se lo permite para que Tomás pueda experimentar también la resurrección y pueda convertirse en testigo de la buena nueva, de la buena noticia, de la resurrección. Es que, hermanos y hermanas, ustedes y yo sabemos perfectamente que hablar bonito es fácil, facilito. Dar un discurso bonito es bellísimo y facilito. Hoy usted le dice a la IA: discurso sobre X, Y, Z tema, y pum, se lo coloca todo ahí. Todo el discurso. Los estudiantes sí que gozan con la IA hoy para hacer las exposiciones, ¿cierto, jóvenes? Eso la IA le ofrece todo. El problema, hermanos y hermanas, es que eso que dice ahí salió de una máquina, no sale del corazón, no sale de la vida, no sale de la experiencia. Y por eso cuando el profesor hace una pregunta que tiene que llevar a comprobar la experiencia de lo que está diciendo, corchado, totalmente corchado, porque la respuesta es de la IA, de la inteligencia artificial. Jesús nos invita a tener una experiencia no artificial, sino real, de su misterio pascual, de su pasión, de su muerte y de su resurrección, para poder anunciar, para poder proclamar, para poder dar testimonio de la buena noticia, de la buena nueva, de la resurrección. Hermanos y hermanas, la misericordia del Señor hoy es que, a pesar de nuestras incredulidades, que son nuestras dudas, nuestras resistencias, nuestros miedos, nuestras incertidumbres, que experimentamos por la falta de fe, Jesús, que es nuestra esperanza que no defrauda, sigue ofreciéndonos su paz. Por eso el saludo de Jesús, cuando se aparecía resucitado, siempre era: les traigo la paz. ¿Están encerrados llenos de miedo? Les traigo la paz. ¿Tienen dudas, tienen incertidumbre en este momento de su vida? Les traigo la paz. ¿Tienen problemas, tienen dificultades, se sienten en un callejón sin salida? Les traigo la paz. Qué bueno que hoy pudiéramos escuchar en nuestros corazones la misericordia de Dios por nosotros, que nos dice a través del confesionario, a través de la palabra, a través de la Eucaristía, nos dice el Señor: te traigo la paz. Por eso, hermanos y hermanas, la Eucaristía es centro y fundamento de nuestra vida. Nada,
Nada puede reemplazar la Eucaristía, hermanos y hermanas. Un paseo no puede reemplazar la Eucaristía. Un partido de fútbol no puede reemplazar la Eucaristía. Una experiencia de goce y de placer pasajera no puede reemplazar la Eucaristía. No puede haber nunca un domingo, hermanos y hermanas, en el que algo reemplace la Eucaristía. ¿Por qué, hermanos y hermanas? El Evangelio hace mucho énfasis en una cosa. Cuando Jesús se aparece resucitado, era el primer día de la semana, el domingo. Y luego el Evangelio dice, a los 8 días, es decir, al siguiente domingo, vuelve a aparecerse. Es que, hermanos y hermanas, el domingo es el día del Señor. El domingo es el día para experimentar la misericordia de Dios. Por eso, hermanos y hermanas, nosotros a la Eucaristía traemos todos los domingos nuestras fatigas, nuestros cansancios, nuestras dificultades, problemas, cargas pesadas. Y entramos a la Eucaristía con todo eso para experimentar la promesa de Jesús que nos dice: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Cuando uno sabe descansar en el Señor, cuando uno sabe abandonarse en el Señor, cuando uno sabe disponerse en su vida para el Señor, cuando uno sabe soltar, porque reconoce que sus limitaciones humanas no dan más y se necesita de la fortaleza de Dios. Pero al mismo tiempo, en el domingo recibimos esa fortaleza que procede de Dios, que nos levanta, esa fortaleza que nos anima, esa fortaleza que nos ilumina y nos da sabiduría para volver a empezar una nueva semana, para estar alimentados con el cuerpo y la sangre de Cristo, para ir de la mano de Jesús y salir a asumir y a afrontar las pasiones y las muertes, las dificultades que tenemos que enfrentar en la realidad cotidiana de nuestra vida. Por eso es tan importante la Eucaristía. Y nada, absolutamente nada en el mundo puede reemplazar la experiencia de la resurrección, de la misericordia de Dios por nosotros a través de la Eucaristía. Con razón, el Evangelio hace énfasis hoy en un detalle. Yo no sé si ustedes lo notaron. El evangelista aclara que cuando se aparece por primera vez, estaban los discípulos reunidos, pero faltaba Tomás. A los 8 días, dice el Evangelio, Tomás ya estaba con ellos. ¿Por qué, hermanos y hermanas? Porque la fe, porque la experiencia de la resurrección, porque la vivencia de la misericordia de Dios no puede ser solos, no puede ser en el individualismo, no puede ser en el egoísmo, no puede ser en la soberbia, hermanos y hermanas. La experiencia del resucitado, la experiencia de la misericordia de Dios es en comunidad, es en familia. Jesús se aparece a la comunidad. Cuando se apareció a Magdalena, cuando se apareció a los discípulos en particular, siempre les decía: vayan y anúncienle a mis hermanos, vayan y díganles que se congreguen porque me van a ver en Galilea. Voy a ir al encuentro de todos en comunidad, en familia. Por eso, hermanos y hermanas, no podemos vivir la fe, ni podemos alcanzar la salvación de manera individualista ni egoísta. Es en comunidad. Hoy, 8 días después de la Pascua, que celebrábamos el pasado fin de semana, hoy
8 días después, seguimos enfermos. Siguen las oscuridades, siguen las guerras, sigue la violencia fratricida, sigue la maldad y el daño. Hoy, 8 días después, en nuestra ciudad se puso una bomba desde el lugar donde opera la policía para amenazar, para llenar de miedo a la sociedad, hermanos. Eso es lo que pretende el mal: enceguecer, ensordecer y hacernos indiferentes, hermanos y hermanas, a la alegría, a la paz que nos da la Pascua del Señor, la misericordia de Dios. Hoy, 8 días después, Jesús también quiere a nosotros sanarnos de nuestras cegueras, de nuestra sordera, de nuestra indiferencia. Pero Padre, yo no fui el que puse esa bomba. Tranquilo, tranquila. A lo mejor usted y yo pusimos otra bomba esta semana, en la casa, en la familia, en el hogar, en el estudio, en el vecindario, en cualquiera de los escenarios en los que nos desenvolvemos en la vida. Alguna bomba pusimos, porque una bomba destruye, una bomba divide, una bomba hace daño, una bomba confunde, una bomba genera conflicto. Y nosotros con una mala cara, con una mala palabra, con un mal gesto, con una mala actitud, con un mal procedimiento, somos una bomba en medio de la familia, en medio del trabajo, el estudio y los diversos escenarios de nuestra vida. Y apenas hace 8 días que celebramos la Pascua. Hermanos y hermanas, hagámonos beneficiarios de este derroche de misericordia de Dios por nosotros. Que hoy sea la oportunidad para que la misericordia de Dios nos haga vivir como creyentes, es decir, dando testimonio de la experiencia de la que el Cristo resucitado nos ha sanado, cuando en el sacramento de la confesión, cuando en la experiencia del misterio pascual en la Eucaristía, el Señor nos ha liberado, nos ha rescatado, nos ha sanado y nos ha salvado. Que así sea.